centrarnos en el proceso que le lleva a ese instante necesario para que luego pueda cumplirse la profecía. Queremos hablar sobre el proceso judicial y así lo vamos a hacer estos 3 días, siempre más o menos a esta hora, con los 2 letrados que nos acompañan y nuestro colaborador habitual, al que de nuevo saludo. Hola, Francis Márquez. Hola, buenos días. Y nos acompañan también en esta mesa de tribunal, así lo podríamos decir, don Rafael Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y don Ceferino Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Queremos hablar y queremos aclarar qué llevó a Cristo a la cruz. Ciertamente, como yo decía, si no se desarrolla el proceso, no estaríamos en estos momentos conmemorando en nuestra Semana Grande, esta semana de pasión y de muerte, para luego celebrar la resurrección del Cristo. Un proceso judicial en unos tiempos bastante complicados en un Medio Oriente ocupado por el Imperio Romano, Ceferino. Pues sí, un Medio Oriente ocupado por el Imperio Romano en el que la ficha policial del tal Jesús de Nazaret sería la de 1,78 de estatura, 81 kilos de peso, peso moreno, largo y liso, raza semítica y filiación Belén, nacimiento Galilea, procuraduría de Judea, hijo de José y María, alias el hijo del carpintero, el nazareno, el Galileo, el amigo de los pescadores, de los pecadores y pescadores. Antecedentes: caridad, milagros en sábados y dador de esperanza. Ese sería el perfil policial, en el sentido de control de la autoridad de orden público, que tendríamos de este tal Jesús de Nazaret. Una ficha muy completa, vamos, parece hasta un delincuente. Lo era, en aquel entonces así fue como afrontó el juicio, como un delincuente. Bueno, es que rompía un poco con el prototipo, ¿no?, de hombre hebreo, ¿no?, de varón hebreo, porque para la edad que tenía, en 30 y tantos largos, bueno, porque todo el mundo ya sabe que Jesús, aunque murió en el año 33 por problemas de lo que eran los calendarios y ajustes, tal cual, se supone que podía tener unos 35 a 37 años. Pues rompe un poco lo que es el perfil de un varón hebreo con 30 y tantos años. No estaba casado, se dedicaba a hablar, a predicar, a reunirse con gente, y después, siendo él judío, se unía con los gentiles, compartía el tiempo con los enfermos, con personas impuras para lo que era el concepto de los judíos, ¿no?, del momento, del tiempo. Porque era una coctelera bastante... Si ahora hablamos de situación complicada en el mundo y en esa parte del mundo en concreto, el batiburrillo de ese momento, pese a la paz romana, era cuanto menos interesante, porque parece uno de esos trocitos de imperio en donde el imperio, valga la redundancia, no se quería tampoco mojar demasiado. Bueno, los romanos eran muy inteligentes, no se desgastaban en guerras gratuitas, donde encontraban una sociedad como era la de Judá, la que se encontraban en las tierras de Canaán, bastante desarrollada, no bastante, muy desarrollada, incluso ellos aprendieron cosas de esta zona. Pues lo que hacían era que mantenían las normas, las religiones, las leyes. Lo que sí hacían era poner a un rey o a un dirigente. Ellos lo ponían, lo recomendaban y mantenían todo. En este caso pusieron a Herodes el Grande, que es el famoso Herodes de la matanza de los inocentes, que fue cuando nació, en la época que nació Jesús, y este Herodes el Grande pues hizo su dinastía, la dinastía Monea, sustituyó la dinastía Monea, y una vez muertos fueron sus hijos lo que continuaron. En ese batiburrillo me da por pensar, fíjense, si ahora formamos la que formamos para cualquier juicio, que si hablamos del estatuto, toca uno, que si hablamos del caso del juez Garzón, le toca otro, que si hablamos del caso, no sé, Gürtel, hablamos de otro diferente. En aquel batiburrillo y con esa ficha policial a la que hacía referencia Ceferino, ¿ante qué tribunal se tenía que presentar este hombre? Bien, eso es una de las cosas más importantes en las que quizás, aunque se hable mucho y haya mucha documentación, pero hay un elemento fundamental, y es ¿qué era el Sanedrín? ¿Realmente era un tribunal tal y como lo podemos conocer hoy? Yo pienso que no, puesto que el tribunal estaba compuesto por 3 cámaras, cada una de 23 miembros, la Cámara de los Sacerdotes, que era la más importante, la de los escribas y doctores, y la de los ancianos.
¿Qué es lo que conocemos o podemos ver en nuestra Semana Santa de lo que estamos comentando? Pues aquí ya aparecen una serie de personajes como Caifás o Anás, que eran miembros de la Cámara de los Sacerdotes. Caifás es el presidente, digamos que es el que va a actuar como presidente de ese tribunal, y dentro de la Cámara de los Ancianos también forman parte dos miembros que podemos ver representados, como es Nicodemo y José de Arimatea, los cuales quiero mencionar por la incidencia que a lo largo del desarrollo de ese proceso va a tener cierta importancia. Sin embargo, he comenzado diciendo que desde mi punto de vista no es un tribunal como hoy día lo podemos ver, representar. ¿Por qué? Porque era una asamblea que se dedicaba tanto a legislar, tanto a interpretar normas de todo tipo, incluidas las sanciones penales, o que podemos nosotros identificar como penales ante la comunidad judía, independiente de lo que era el monarca judío e independiente de lo que era el tribunal romano, a excepción del ius gladi, la posibilidad de condenar y de ejecutar una condena a muerte. Eso fue lo único en lo que sí intervino el poder de Roma. O sea, ¿son más líderes religiosos que políticos? ¿Líderes más políticos que religiosos? ¿Ley judicial en donde se funden las dos? Efectivamente, hay realmente una mezcla que para nosotros puede ser un poco difícil de entender, pero que en aquel momento, en el siglo I, en la comunidad hebrea, era perfectamente asimilable. El Sanedrín estaba compuesto ya no solo numéricamente, como he mencionado, sino por dos facciones, se llega a hablar como de partido político, que son, por una parte, los saduceos y por otra parte, los fariseos, que tanto escuchamos hablar de ellos en los evangelios, sin embargo, creo que no se sabe situar bien. ¿Qué son las derechas y las izquierdas de aquella época? No, nada que ver. Es que el concepto ese no. El Sanedrín es un órgano de gobierno judío, antes de que estuvieran los romanos. Cuando llegan los romanos, lo que ponen también, aparte de poner el rey, los romanos también pusieron al sumo sacerdote. Y al que le interesa, a la persona que a ellos le interesa que le haga el juego. Entonces respetan el Sanedrín porque es un órgano de gobierno, y como respetan la religión y respetan los romanos, no se complicaba. Los romanos lo que querían era el tributo para Roma y punto. Entonces, en la sociedad hebrea de aquella época, existía un grupo de personas con una fuerte concepto religioso que se llamaban los fariseos, que tenían una interpretación de la ley, de la Biblia. Bueno, en aquella época no era el Antiguo Testamento, el Pentateuco o la Torá, ¿no? Una interpretación totalmente distinta a los saduceos, que era otro grupo de personas. Sí, pero eran imperantes en la sociedad. Los saduceos eran helenos, hablaban griego, traían una tradición. Entiéndame, hemos dicho derechas e izquierdas. O sea, hay una parte muy conservadora, que son los fariseos, y una parte más renovadora en aquellos tiempos. Precisamente es al contrario. Quizás la conservadora sea los saduceos, porque interpretaban la ley al pie de la letra. Entonces el Pentateuco decía, no es que no dijera, es que no hablaba, por ejemplo, de una vida más allá, de la resurrección de los muertos. Entonces ellos pensaban que no tampoco se leía que Dios pudiera, el Dios Todopoderoso, pudiera intervenir en la vida cotidiana. Entonces ellos decían que se muere uno y punto. Mientras que los fariseos sí eran más progresistas, porque habían desarrollado y habían interpretado esas leyes. Son hasta pueblos distintos porque tienen hasta diferentes calendarios de fiestas. Sí. Bueno, y forma de vida, y forma de vestimenta y de todo, ¿no? Me queda una pregunta, Ceferino, ¿y por qué entonces los romanos permiten esto, que no permiten en Egipto, cuando entran, o que no permiten en Grecia, de donde lo que hacen es copiar un montón de cosas para luego asimilarlas? ¿Por qué aquí sí parece que dejan cierta libertad para incluso la confrontación entre los mismos judíos? Bueno, eso formaba parte de la política en la que se llevaba la conquista romana. Bueno, la conquista ya había sido mucho antes, sino la civilización romana, la manera de hacer de Roma. El poder efectivo lo tenía que tener el poder militar, que era la autoridad sobre la que se descansaba. El procurador de Judea, que era en aquel entonces Poncio Pilato, aunque antes había habido muchos más,
era quien fiscalizaba la cuestión de tributo, recaudar, y querían cuidar bien un huevo de oro que era Judea, con su templo, que tenía una riqueza incalculable de cientos de años de donaciones y regalos al templo. Por lo tanto, era, aparte de reserva de otros materiales y otros recursos que pudiera haber, que si aceite, que si brea o lo que fuera, indudablemente lo que era el oro seguía siendo algo que está ahí. Mientras esté ahí, estamos nosotros como si lo estuviéramos nosotros. Es difícil entender que no es un edificio meramente religioso, es un edificio... No, era la banca Morgan, ¿no? 3 millones de personas en la Pascua, según los estudios y eso, 3 millones se podían agrupar. Es decir, era un sitio de destino de peregrinación del judío en la Pascua, ¿no? Y siendo eso, hablando muy mal, muy coloquialmente, el templo, la banca Morgan, como ha dicho Ceferino, y conociendo la confrontación que existía entre unos grupos y otros, ¿es fiable un tribunal como ese para cualquier pleito, ya no solo para presentar a un hombre culpabilizándolo de lo que luego hablaremos? Bueno, pues fíjate la diferencia que hay entre saduceo y fariseo. Es decir, incluso en el tiempo, años atrás, había habido guerras civiles entre ellos. Bueno, pues con el tema de Cristo se ponen de acuerdo, porque por distintos motivos, pero a ambos les estorba. Jesús le estorba. Bueno, no es que le estorbe. ¿Es fiable ese tribunal? No, desde mi punto de vista, no. Caifás, que lo preside, actúa totalmente como juez y parte. Es quien acusa y quien incita a dictar una sentencia, llamémosle in voce, de todos los miembros, de gran parte de los miembros, que hablan de blasfemia. Es decir, la acusación por la que realmente al final es condenado es la blasfemia. Claro, porque por mucho romano que hubiera, la ley que rige es la hebrea. La ley para el hebreo, la comunidad hebrea, es exclusivamente la ley judía. Y realmente la blasfemia, que es el tomar el nombre de Dios en vano, es decir, era insultar a la majestad de Dios. No se podía utilizar la palabra Yahvé. El simple hecho de nombrarla ya la estabas denostando, ya era algo absolutamente impensable. Siempre se hablaba, cuando se refería uno a un judío, a Dios, pues el bendito, el poder divino, pero nunca. Sin embargo, en ese juicio que se comienza tras su detención en el Monte de los Olivos, cuando Caifás interroga a Jesús de Nazaret, según la ley procesal mosaica, era imprescindible que 2 testigos fueran al menos coincidentes. Podían presentar los que quisieran, pero al menos 2 coincidentes. Eso no se da. Y llega un momento donde parece ser que los 2 testigos coinciden que Jesús habla de la destrucción del templo, porque el templo estaba siendo utilizado de una manera comercial, aunque eso también tiene su sentido y su lógica en un momento determinado, si quieres lo explicamos más tarde. Y él, cuando le dicen, bueno, es que tú has dicho que eres el Hijo de Dios, dice, tú lo dices que yo soy. Pero él jamás se priva, como buen judío, de nombrar la palabra por la que posteriormente fue condenado. Hay irregularidades desde el momento de la detención en el Huerto de los Olivos. Se hace por la noche, se rompe mucho. Pues si les parece, todo eso lo recogemos mañana, en un segundo capítulo que queremos dedicarle a este proceso judicial que lleva al Cristo, a la cruz, que es como hoy lunes santo solo una procesión lo presenta, pero que a partir de mañana serán otras tantas las que en ese momento de casi expiración presenten al Cristo, al Hijo de Dios. Rafael Ceferino, Francis, te saludo dentro de un instante. A los letrados, gracias. Gracias. Del Hijo de Dios, del Cristo. Nosotros desde ayer estamos repasando ese proceso judicial con Francis Márquez. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Con Rafael Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y con Ceferino Sánchez. Buenos días. Buenos días.
estos dos últimos letrados que nos están acompañando para repasar detalladamente ese proceso judicial del que ayer ya dimos algunas pinceladas, como por ejemplo presentar el tribunal ante el que se presenta Jesús, un tribunal que sustenta sus decisiones sobre leyes hebreas, un tribunal siempre dividido en función de la facción a la que pertenecieran unos y otros, fariseos o saduceos, y que de repente se ponen de acuerdo en juzgar a un hombre que en principio, y visto 2000 años después, no había hecho nada malo, simplemente sembrar el bien por donde había pasado y hablar con todo el mundo, cosa que hoy día también, si me permiten decirlo, sigue estando muy juzgado y muy redicho por según quién. Llegamos al momento, decía ayer y vuelvo a decir hoy, a recordar hoy, estamos casi en el Ecuador, llegamos a ese momento litúrgico. Nosotros también, creo, hemos llegado a ese momento en el que se produce la detención de Cristo. Ha pasado Domingo de Ramos, ya está en Jerusalén, llega el momento de la cena, ha preparado la cena, ha preparado también su entrada en Jerusalén, al menos así se podría entender, de acuerdo con lo que se esperaba que hiciera el Hijo de Dios para entrar en Jerusalén y celebrar en aquel momento la Pascua. Llega al huerto de los Olivos, cae la noche, están de fiesta los judíos, no todos. Ahí las diferencias entre saduceo y fariseo hay una, en la celebración de la Pascua. Uno lo celebraba un día y el otro al día siguiente. No era un día al día siguiente. En esa fecha coincidió que uno lo celebraba en la noche del jueves y los otros lo celebraban la Pascua en la noche del viernes. ¿Cómo se produce la detención según las leyes hebreas y si se produjo bien, atendiendo a esas mismas leyes, la detención del Cristo? Vamos a ver, hay una cosa muy importante que hay que tener presente antes de esa detención, porque la detención, que es él está orando en el huerto y llegan los soldados servidores del templo acompañados de una pequeña guardia romana que eran los que velaban por el orden público y que, bueno, no intervinieron, o al menos en los evangelios aparece que no intervienen, y hay elementos suficientes como para determinar que no hubo mayor problema, salvo el incidente donde es agredido por parte de uno de los seguidores de Jesús. Yo siempre estoy hablando desde el punto de vista un poco de un lenguaje policial, por llamarlo de alguna manera, y esa detención lo que se realiza es la identificación a través del beso. Evidentemente no había ni huella policial, ni fotografía, ni ficha para poder identificarlo. Pero hay un elemento muy importante. Previamente a esa noche, ya Jesús de Nazaret tenía unos antecedentes, vamos a seguir llamándole policiales, en el Sanedrín. Y esto ya venía desde lejos. El Sanedrín se reúne en 3 ocasiones antes de decretar su detención. La primera de ellas se habla en San Juan, sobre el 28-30 de septiembre del año 33, donde se comienza a escuchar por primera vez en el Sanedrín las quejas de los propios alguaciles. Hay un señor que está allí manteniendo una doctrina y habla de que a la gente pobre se dirige de una manera, y ahí es la primera vez que sale Nicodemo, del cual hablamos, y sale un poco en su defensa como, hombre, es que no ha dicho tampoco gran cosa, porque era habitual que hubiese falsos profetas o personas que estuvieran siempre elevando a su palabra como palabra de Dios. Claro, y este hombre, a lo mejor, sabiendo que ya se había hablado de él en el Sanedrín, no tiene otra cosa que hacer que ir al templo. Claro, y sigue habiendo más incidentes de estas características. Casi al mes es acusado de haber realizado curaciones, incluso la última que provoca... Curaciones, que es lo curioso, que curaciones a enfermos leprosos, que son personas impuras. Es decir, que esa sociedad
Estas personas, tanto los fariseos como saduceos, este grupo repudian a esas personas, no las quieren, las echan. Los testamentos están llenos de narraciones de un leprosos. Ejemplo que todo el mundo puede tener en la cabeza. Recordarán la madre y la hermana de Ben-Hur, cuando llegan a Jerusalén, las empiezan a tirar piedras y a lapidar porque no las quieren en... El ciego al que le dan un dinero lo tira al suelo porque no quiere el dinero de en tu presentación has hablado de que era un hombre bueno, un hombre que realmente no hizo mal. Sin embargo, desde el punto de vista de la ley judía, cometió numerosas agresiones a la ley. Es decir, tuvo contacto con prostitutas. Él representa la profecía de Zacarías de entrar en Jerusalén a lomos de un asno que se había profetizado, que era cómo entraría el nuevo rey de la casa de David. ¿Cuántos actos previos, cuántas vistas previas hay en el Sanedrín antes de decidir la detención final? Según los evangelios están reconocidas 3. He mencionado una en septiembre, la segunda se produce en febrero, y la tercera el 12 de marzo de Nisan, previo a la Pascua, ¿no? Previa a la Pascua, provocada por la entrada en Jerusalén de esa manera. Lo que estoy diciendo, la primera se recoge en San Juan, Mateo y Lucas hablan de la segunda, y es un poco esa orden. O sea, es que hay que recordar un poco el Sanedrín, que es un órgano de gobierno, tiene los 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es decir, ellos hacían las leyes, ellos miraban para que esas leyes se cumplieran y ellos juzgaban al que violaba esas leyes. Por eso es la figura de Sanedrín, de ese consejo de personas, es importante analizarla desde ese punto de vista, porque son ellos los que hacen las leyes, son ellos los que miran que Jesús no las cumple y son ellos los que mandan a su policía privada, porque el poder militar es romano, a por él, a detenerlo. Judicialmente, la detención en el Huerto de los Olivos, ¿lo provoca la orden de Caifás tras conocer la resurrección de Lázaro? Yo quiero entender que sí. Evidentemente esto es tan interpretable porque nunca ha existido una materia con tan poca base de la cual se haya escrito tanto, ¿no? Con lo cual yo quiero entender que ese fue el último, la gota que colma un poco el vaso del escándalo para, como hemos hablado antes, como Francis muy bien ha apuntado, pues los saduceos no entendían la resurrección, no entendían que hubiese posibilidad de vida después de la muerte. Permítanme que lo explique de una manera tan burda. ¿Puede salir la Policía Nacional sin coordinarse con la Guardia Civil diciéndole que, oye, vamos a hacer una operación en este caso de sería detención? como la policía local. O como la policía local. ¿Puede salir esta gente a una detención con espadas, con antorchas, sin tener en cuenta a los que están por encima de ellos, que son los romanos? Sí, lo que se refería a la policía interna dentro de la ciudad se permitía la asistencia además de la guardia del templo, que tenía un valor más simbólico que capacidad militar, y eso era perfectamente asumible por los romanos, que los romanos sí mantenían supervisaban las centurias suficientemente acuarteladas y preparadas con sus tropas auxiliares para contener revuelta allí donde saliera. Es decir, este es un incidente que, aunque nosotros no lo representamos en términos muy gigantesco, porque nuestra iconografía lo que nos lo ha representado, seguramente fuera un pequeño incidente que pasara desapercibido, como cuando en un bloque de vecinos en un barrio se detiene al del quinto C del portal número 4, ¿no? Sí, se ha visto tal vez un coche, sí, se ha visto tal vez un carro, pero se han llevado a alguien, ¿no? De hecho, en los registros romanos el incidente no consta. El juicio y la condena a muerte de Jesús no consta. Todo esto consta por los historiadores, los geógrafos de aquella época, pero en las instrucciones romanas no consta. Los evangelios apócrifos cuentan episodios preciosos, muy literarios y novelescos del incidente, de los incidentes que ocurren, ¿no? De San Pedro saliendo en defensa de Jesús, rebanando la oreja, curándola luego Jesús, aunque me parece que es Lucas el que sí refleja ese incidente en los términos de la reacción de Pedro. El caso es que, se ha producido una detención por alguien, os lo digo técnicamente, por la detención para que sea legal tiene que ser por autoridad competente revestida además de esa apariencia. Ahí parece que hasta ahí en esa apariencia se llegaba, ¿no? Fíjese, a mí una cosa que, atendiendo a la ficha policial que nos relató ayer,
y siendo Jesús un personaje en aquel momento ya tan conocido y reconocido, sí puedo entender la figura de Judas como el que, dicho así también muy vulgarmente, da el chivatazo. Oye, que va a estar en tal sitio, pero que luego necesite de una identificación de alguien que señale y diga es aquel de allí, aunque sea con eso tan poético que luego se ha dicho del beso. Sí, no, y además, según se escribe, fue un beso. Era de noche, eran varios, me imagino que tendrían más o menos la misma pinta. Y el ¿no? beso es significativo porque el beso se le da al padre. Es decir, el saludo ese al superior, al líder, ¿no? ¿Hay atenuantes en esa detención? No, en ese momento absolutamente es correcta. Lo que empieza a ser incorrecto es todo lo que comienza a posteriori de una manera absoluta. Si hay un elemento básico, según la ley mosaica, este tipo de actuaciones no se podían llevar a cabo por la noche, ¿no? Cualquier orden tiene que ser a partir de... Cualquier actuación debería ser siempre a partir del sacrificio matutino y hasta el sacrificio vespertino. Con lo cual eso ya está, esa nocturnidad no está contemplada. Pero es detenido y en lugar de llevarlo en presencia del tribunal, lo llevan a casa de Anás, que es un personaje el cual va a tener gran importancia, gran incidencia. Fue destituido 6-7 años antes por los romanos, pues porque era una figura muy poderosa y Caifás es su yerno. Entonces, no se lleva a un tribunal, se lleva a la casa de un señor que no es absolutamente nada ni nadie, un miembro más del Sanedrín. En principio solo es el yerno de Caifás. No, es miembro del Sanedrín, es un sumo sacerdote y es un poder en la sombra. No da la cara, pero era el que movía los hilos. Los romanos ponen a Caifás y destituyen a Anás, pero Anás no se va, Anás sigue ahí. Yo estoy hablando desde el punto de vista jurídico, o sea, la legitimidad carecía de cualquier legitimidad para que fuese llevado. Incluso se describe cómo Jesús es abofeteado en su presencia y entonces este ordena que sea llevado a casa de Caifás. Según se cuenta, debía haber muy poco recorrido entre uno y otro. Lo normal es que viviesen en la misma vivienda varias familias y a lo mejor pues se trasladó a un patio, de un patio a otro. Y ahí es cuando comienza de manera acelerada a llamar a miembros del Sanedrín para componer lo que digamos, siendo todavía de noche, con lo cual no se podía hacer bajo ningún concepto, se empieza a llamar para de manera apresurada comenzar con el interrogatorio a Jesús. Anás lo que hizo es ganar tiempo, el tráemelo a mí, y así ganaba tiempo para que ir convocando a las distintas personas que iban a testificar contra él. No es coña que estaría presente el que se acercaba al sábado, por lo tanto hay unos tiempos reales también sobre si polémica si la pasión efectivamente se condensa en una semana o son un periodo de días, ¿no? Es decir, si se están buscando los tiempos hábiles para que cuando se llegue a mayores no se encuentren tiempos inhábiles, ¿no? Que por cierto, eso que se decía, lo de hacerlo el primer sacrificio de la mañana, el último de la tarde, queda un resquicio sobre una formulación procesal de que los actos judiciales se deben de hacer preferentemente entre el orto y el ocaso. Entiendo entonces que el tal Anás tenía algo más contra Jesús que lo que ya hemos contado a raíz de todo sí, eso lo del templo, y eso era él, el sumo sacerdote, cuando Jesús llegó al templo y echó a los comerciantes. Sí. No, era el incidente. Es que hay una cosa. No le molesta porque le molestara. Es que esos señores hacían unas gestiones económicas que le proporcionaban a él un interés económico, un dinero. Él ganaba dinero. Pero lo que quería enseñar era que tenía alguna inquina más contra el personaje que la meramente. Anás era un hombre muy poderoso políticamente, significa muy rico. Y realmente el incidente de cuando Jesús entra en el templo, también hay referencias muy concretas donde Jesús se va acercando a los pobres cada vez más, pero los pobres el día de la Pascua, que había que ir al templo a matar, a sacrificar un animal, no tenían dinero, con lo cual no lo podían hacer. Y no es que no tuviesen dinero, es que era obligatorio el cambio de medio shekel, que era una moneda judía, por moneda de plata. De ahí los cambistas que había dentro del templo. Es decir, que las personas que podían haber viajado a distancia, ir allí,
no tenían sí tenían dinero, pero no el dinero que querían los mandatarios del templo, porque tenían un porcentaje, un diezmo, que era para ellos. Mañana miércoles, antes de que el señor expire, pondremos a su disposición a 2 letrados y a usted lo seguiremos teniendo para su defensa. Señores, gracias. Buen martes santo. Gracias. De manera tan intensa como lo hacemos en Málaga, nuestra Semana Grande, la Semana de Pasión, nuestra Semana Santa. Pero queríamos conocer con más detalle cómo se produjo ese instante que desencadena todo lo demás, hasta llegar a la crucifixión y muerte de Jesús, del Cristo. Hemos querido hacerlo con Francis Márquez, al que mantenemos esta mañana de radio en este secuestro perpetuo de esta Semana Santa. Buenos días de nuevo. Buenos días. Y con 2 letrados, con Rafael Gutiérrez y con Ceferino Sánchez, a los que agradecemos mucho que nos hayan atendido durante esta semana, que tendría que haber sido de más descanso, y han estado con nosotros haciendo este recordatorio. Buenos días, letrados. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Decíamos ayer que íbamos a poner a disposición de Jesús a 2 abogados. Ahora que ya comenzaba, ahora que habíamos llegado a ese punto de la celebración de su juicio, de sus juicios sumarísimos, porque da la impresión, visto desde fuera y desde el punto de vista de un no iniciado, que es como si se hubiera enfrentado al mismo tiempo a varios frentes jurídicos abiertos, y a inquinas personales y a un montón de cosas más que vamos a intentar explicar en los próximos minutos, porque tras visitar el Sanedrín, tras ser detenido, tras pasar ante Anás, que ya no tenía figura, ya no era una figura jurídica relevante, ni jurídica ni política, había sido destituido, como ustedes explicaron ayer, se presenta ante Caifás, que sí era el sumo sacerdote, que sí era la persona ante la que sí tendría que rendir, dicho así de una manera muy coloquial, cuentas, o no, atendiendo a que, recordemos, estamos bajo dominación romana. Es normal que, si le acusa el Sanedrín, Rafael, sea el Sanedrín el primero que lo juzgue. Sí, de hecho, era una cuestión, hemos dicho, la asamblea, porque yo no lo identifico como tribunal, que realmente tenía competencia para dirimir una cuestión pues de la comunidad judía. Recordemos que la acusación última y definitiva, desgraciadamente, fue la de blasfemia. En ese momento se narra que el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, lo cual es una absoluta aberración para la ley mosaica, el que el sumo sacerdote se rasgue la vestidura. Ahí, en ese momento, deja de ser juez, si en algún momento llegó a serlo, y se convierte en parte. Es decir, él está demostrando su ira ante un hombre callado que no dice nada. ¿Qué irregularidades se cometieron ahí? Comentamos ayer, una causa capital no se puede instruir nunca de noche, se le condena a muerte. Había una sala concreta y determinada llamada sala Gasit, que es donde exclusivamente se podía condenar a muerte a una persona. Los testigos nunca fueron concluyentes, con lo cual se le condenó sin prueba alguna. El testimonio de Jesús, esos silencios que contesta, tú lo dices, no se puede condenar a una persona por sus propias palabras. Inocente, inculpa. Efectivamente, esas nunca pueden ser tenidas en cuenta. Es decir, había obligación de llevar a cabo una votación a la hora de dictar sentencia por todos los miembros del Sanedrín. No se realiza esa votación. Y así podemos describir casi 10, 12 irregularidades procesales que conllevarían a la nulidad de ese juicio y que, bueno, acabamos de ver la semana pasada un famoso juicio de Marbella, que por una pequeña irregularidad procesal han tenido que retrotraer durante un mes las actuaciones, y es decir, eso es algo muy importante para las garantías procesales de una persona que es juzgada.
Sí. Estamos hablando de una época que estamos de hace 2000 años, y la sociedad es una sociedad muy compleja para la época. Era una sociedad culta, tanto la hebrea, la sociedad judía, o la sociedad cananista de esas tierras, como la romana, ¿eh? Entonces, las leyes son escrupulosas, se tiene que ver al milímetro, no se permiten licencias como podía ser en otras sociedades más bárbaras, en las cuales yo te he visto que has robado y te pego un palo y te mato, ¿no? Entonces es importante que analizar todas estas cosas que se saltaron a la torera. Es que simplemente iban a por él y lo demostraron, ¿no? Para mí eso es un dato de la poca importancia que para ellos tuvo un personaje que venía del norte, que venía de Galilea, sin mayor relevancia, pero que se le iba a complicar un poco la vida, sobre todo de cara a la autoridad romana, ¿no? Y estamos en la Pascua, que era especialmente un día de altercaos o de mucho bullicio. Nuestro Jueves Santo, por llamarlo de alguna manera. Yo ya, una vez que, y concluyo, es condenado a muerte, y como no tenían la potestad para ejecutarlo, lo llevan al pretorio, lo ponen en manos del juez romano. Claro, eso quería preguntar. En algún sitio tenía que estar ya el límite. Y el límite está unos señores que pueden condenar a lapidación, unos señores que pueden condenar a... En algún sitio tendría que estar el punto, el límite, porque es un pueblo que está regido por quien los ha colonizado, que es quien los está mandando, que son los romanos. Pasa entonces, si lo quieren condenar a muerte, si lo quieren matar, a el procurador, ley romana. Aquí es donde entra Poncio Pilato. Yo creo que uno de los personajes más fascinantes o atrayentes, o el más novelero, ¿no? Y novelesco de la pasión de Jesucristo desde el punto de vista fílmico, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece. En lo que se refiere, o la aproximación que os quiero proponer desde el punto de vista jurídico, vamos a ver que lo llevan una jurisdicción, un poder político, que es el Sanedrín, que yo entiendo que es más poder político que el poder judicial judío, a la autoridad que rige y que impera en ese momento, la autoridad del Imperio Romano, representada por el procurador. El procurador, sintuémonos, se trata de gente muy polivalente, gente muy preparada en todos los órdenes, es decir, tienen criterio arquitectónico, tienen criterio jurídico, tienen criterio político, militar, saben de todo bastante. Es decir, no ponen a cualquiera. Era un destino además atrayente, era una zona rica, con además sus pluses de peligrosidad, para entendernos. No se le daba a ese destino a alguien que no estuviera muy bien relacionado para estar el tiempo que pudiera, enriquecerse y luego volver a Roma para hacer seguramente la carrera que tenía que seguir. Y creo que está documentado que muere como senador en tiempos de Calígula. Pero en este extremo no me hagas mucho caso. Nos encontramos con el magistrado. Me gustaría llamar la atención sobre qué nos encontramos cuando lleva el Sanedrín a Jesús. Bien, empezamos a encontrarnos, y esta es una parte que me gusta subrayar, el aparato judicial en todo su esplendor. Y aquí llamo la atención de que no es cualquier silla, no es cualquier vestimenta, no es cualquier forma, no. Hoy día conocemos que la justicia también se reviste de una teatralización, una puesta en escena, en aquellos tiempos tanto o más. La silla curul tiene su función, el podium sobre el que se sitúa tiene su función, se monta a propósito, la toga con la que se reviste también, el color rojo tiene una significación que entronca con la mitología más antigua y que enseguida se viene asociando al color de poder sobre la vida, poder sobre la muerte, el poder del derecho en definitiva, y ahí es donde Pilatos afronta, con esa displicencia característica del poderoso, a esos pardillos del Sanedrín, me atrevo a decirlo así, como él lo vería, a ver qué coña me traéis aquí. O sea que a través de gestos quería dejar en evidencia o intentar, de alguna manera... De salida, ya la Torre Antonia, que era el recinto donde estaba... Bueno, la Torre Antonia era parte del recinto donde estaba el palacio de Pilatos, el poder de Pilato. Ya ellos no se acercan porque no llegan a entrar, y a lo que se encuentran es en ese poder, ¿no? Hay que ubicar un poco la situación, la escena. Pilatos Pilatos vive en una ciudad que no es Jerusalén, que es Cesarea. Herodes, Agripa, el hijo de Herodes el Grande, está también en Jerusalén y vive fuera, en Galilea, que es su zona de mando. Todo esto, ¿por qué es la Pascua?
¿Por qué se sitúan? ¿Por qué están viviendo? ¿Por qué están todos presentes en la misma ciudad? Porque es la Pascua. La Pascua aglutina cantidad de peregrinos. Los romanos están mosqueados porque mientras más gente, más problemas de insurrección, de protesta. Por otro lado, hay más flujo monetario, económico, dinero. Esa es la situación. Que Pilatos vino a decir, con lo tranquila que iba la Pascua de este año, sí, bueno, hay que ver... Sí, por aquí va. Y ahora vienen y me la fastidian. Entonces, me he ido un poco antes del tema, pero me centro rápidamente. ¿Qué es lo que le lleva? A uno que le están diciendo, va diciendo él que es el rey de los judíos. Esto, como imaginamos que altera la paz romana, te lo sometemos a tu consideración. Y Pilatos lo que hace es, respetando un principio básico que el derecho romano ya traía cultivado, que era el principio de audiencia, de preguntarte, ¿qué dices tú? ¿Que eres el rey de los judíos? Y él nos responde, y Jesús y Pilatos lo chequea, ve que no hay tema. Tenía que habérselo preguntado hasta 3 veces. Suponemos que debería haberlo hecho, así lo exigía el derecho romano. Lo devuelve, se lo llevan a Herodes. Herodes lo trata por loco, que eso también es un detalle importante, que es cuando lo mofan por primera vez y le ponen ya la túnica. Analicemos el por qué se lo llevan a Herodes, porque una de las cosas que Pilato pregunta es, ¿de dónde es este señor? Este señor que hay aquí, que me presentáis, pues es de Nazaret, es Galileo. Y entonces Pilato dice, joder, aquí me viene genial. Por jurisdicción le toca a este por jurisdicción le toca a Herodes. ¿Qué pasa? ¿Por qué Herodes tiene su jurisdicción y Pilato en contra? Bueno, cuando muere Herodes el Grande, deja dividido lo que es todas estas tierras a sus 3 hijos. Y Herodes era hermano de Filipo y hermano de Arquealo. Arquealo, al parecer, se pasó 3 pueblos con sus súbditos y el mismo Roma los destituyó. Y entonces Roma puso los procuradores. Por eso Pilatos era uno de los procuradores, de los varios procuradores que estaban dominando, que gobernaban esa parte de Judea, que es donde está Jerusalén. Y Herodes era el rey de lo que era la Galilea, de donde era Nazaret. En definitiva, y de donde era Jesús. lo manda Herodes por entender que le corresponde por ser ciudadano bajo su jurisdicción. Natural. Y que además el delito, que no es importante, no era delito de lesa patria que afectara al orden romano. ¿Y por qué lo devuelve Herodes si es de su jurisdicción? Herodes ahí sí se comporta también con mucha inteligencia. Primero que fuera suya dependía de cómo lo interpretáramos. ¿Se estaba atacando ya a Roma, no se estaba atacando a Roma o estaba simplemente quedándose en la blasfemia? Herodes lo mide políticamente. Dice, estamos en Pascua, mucha gente en la calle, no me interesa ser más impopular de lo que soy. Que ya lo era por llevarse también con los romanos, simplemente. Se lo vuelven a llevar los del Sanedrín insistiendo con la acusación. Por parte de Herodes daba el tema por despachado con haber hecho la mofa y befa de a quien trataba como un insano mental, un iluminaete, ¿no? No le da más aprecio. Simplemente que no le ve peligro. Sin embargo, a San Juan Bautista no lo trató de la misma manera. Es decir, ahí ya estamos, otro dato más, donde la poca relevancia que para las personas y los poderes fácticos de Jerusalén tenía Jesús de Nazaret. Siempre la va a tener exclusivamente para el Sanedrín, porque era un hombre que empezó a tratar de manera pues cercana a los pobres, a las personas, a los enfermos, que curiosamente, si con el transcurrir del tiempo, en la propia sociedad romana condena a los cristianos por lo mismo. No, aquí es donde Herodes lo devuelve en definitiva, no tanto Herodes, sino el Sanedrín. Vuelve a insistir en la acusación ahora ante Pilatos, y es donde Pilatos de nuevo vuelve a insistirle en que no encuentra tampoco, sigue sin encontrar la culpa. No, comentar nada más que Herodes, la actitud de Herodes hacia Juan Bautista es porque Juan Bautista era muchísimo más crítico con las instituciones y de hecho Juan Bautista critica el matrimonio, entra en la crítica directa hacia Herodes porque se casa con su prima. Es decir, que iban a por él, porque es mucho más crítico. Jesús no es tan transgresor como fue Juan Bautista. Aquella chiquilla pobrecilla. Salomé, que luego se crió ahí una leyenda que no. Si Herodes no ve culpa en este hombre, si Herodes es el que manda, por el que tiene que pasar al final todo, ¿por qué lo sume en el suplicio en el que lo sume? ¿Por qué entra en el juego de o Barrabás o Jesús delante del pueblo? Sencillo. ¿Por qué cae en eso? ¿Por qué mete la pata? Es Pilato, a quien te refieres, ¿no? Sencillo.
la descripción que había hecho antes, entre todos, de ese Jerusalén en esa fiesta de Pascua, atiborrada de gente con todos los problemas de orden público que hay, ya el ambiente de tensión política que hay, aconseja que ese hombre no puede ser puesto simple y llanamente libre en la calle. Hay que darle una solución. No, y ya empiezan a provocar directamente a Pilatos, que es lo que yo creo que nota, y Pilatos se ve obligado a prevaricar. Lo acabas de decir. Para mí hay dos decisiones muy claras, incluso tres decisiones muy claras. Dos de Pilato, donde lo entiende que es inocente, que es el término jurídico que corresponde, y Herodes entiende que es inocente, pero claro, vamos a hacernos mofa ya que lo tenemos aquí, pues como pasa con el poderoso que abusa con Pero Pilatos cree que si sigue la tradición de dejar que el pueblo elija, le da una oportunidad de que su inocencia, de la que él está convencido, y que ve la obstinación del Sanedrín. Pero él cree de verdad que le está dando una oportunidad. Él no cree que eso es una manera de llevarlo ya definitivamente a... Sí, lo usa política, es decir, lo usa en provecho propio. Yo creo que es para hacerse hasta popular. Después, la realidad, en fin, la sabrá Dios nuestro Señor. Los hechos hablan por sí solos. Ofrezco a uno que me vais a indultar con toda certeza y a este que a nadie le sale de defensor. Se va a indultar con toda certeza. Es que hay que ubicarnos otra vez en la historia. Es decir, el César, el Tiberio, que era el emperador, había otorgado una gracia para llevarse bien con el pueblo, en este caso con los judíos, de liberar a una persona de sangre que había cometido un acto de sangre, condenado a muerto, liberarlo. Y el que tenían en la lista era Barrabás. ¿La pena tenía que ser a la fuerza, crucifixión? No. Yo pienso que para intentar reconducir un poco la situación jurídica de Pilatos, yo sigo convencido de que lo consideró inocente, pues lo condena a, aunque no se diga, a la flagelación, puesto que la flagelación en Roma podía ser o bien como pena única o bien como, digamos, una pena preparatoria a una condena a muerte. Según está descrito, bueno, podemos ver los documentos que hay sobre la sábana santa, todo lo que se ha escrito y demás. La flagelación que sufre Jesús es de tal violencia que evidentemente solamente se puede entender como pena única, y es impensable que con esa flagelación tan horrible luego fuese condenado a la cruz en la mentalidad de Roma. ¿Por qué? Pues porque realmente, si nos da tiempo a apuntar, la pena de crucifixión era una de las más horribles que ha podido inventar el hombre, porque mueres a los 2-3 días asfixiado. Jesús llega a 3, 4, 5 horas como mucho, si seguimos un poco cronológicamente la narración, y es del castigo tan tremendo que ya traía. Fue sometido. Me queda solo tiempo para que me digan en 30 segundos los judíos del Sanedrín lo condenan por blasfemia, pero Roma a la hora de crucificarlo lo condena bajo el cartel de aquí está Jesús, rey de los judíos. El cartel que Sanedrín va y le pide a Pilatos que por favor lo quite. El cartel está en los 3 idiomas, está en arameo, que era el idioma del pueblo, en griego, que era el idioma culto, y estaba en latín, que era el idioma del poder. Y el Sanedrín van y le dice, quítalo, porque lo estás crucificando por ser el rey de los judíos. No, tienes que poner porque él ha dicho, y dijo Pilatos, lo que está escrito está. 30 segundos para conclusiones y alegato final. Bueno, yo lo que veo es que creo que es un ajusticiamiento preventivo, ¿no? Es decir, él no había hecho nada. 30 segundos para el alegato final. Bien, ciñéndome exclusivamente a los principios jurídicos que se pudieron vulnerar en todo este procedimiento. Evidentemente, el principio de presunción de inocencia, en el cual debemos creer como tal. El principio en un juicio justo es un concepto subjetivo, el de justicia. Sin embargo, dadas las irregularidades procesales, nos hubiesen llevado a una nulidad de ese procedimiento y, evidentemente, la crucifixión, la pena de muerte, al ser irrevocable esa nulidad, es la más absoluta injusticia jurídica que se pudo cometer. El tribunal, o los tribunales en este caso, nunca fueron independientes, bien por intereses políticos, en el caso de Pilato, que con el devenir del tiempo terminó en una gran guerra civil, aplastando
al pueblo judío en el año 70, tampoco hubo tanto tiempo. Con lo cual, y lo más triste de todo, creo que si leemos bien las escrituras, cura a la gente, resucita a la gente y no tuvo la más mínima defensa de nadie. Y eso es un poco contradictorio. Y me parece a mí que el derecho a la defensa a cualquier persona es algo que si nos queremos justo en algún momento debemos luchar por ello. Oh, tan santo, oh, y tan bueno. Míralo, míralo dulce y sereno,